Buenas gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa favorito. Están avisados, yo soy Cata Parra de La Izquierda Diario. Vamos a presentar a nuestros estelares invitados el día de hoy. Nos acompaña Francisco, acá Mono Flores. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, contento nuevamente de estar acá. Me ganaba la invitación, parece. Sí, bien, ya. Sí, se ganó su Sí, sillita. no, feliz de estar acá, más encima en un capítulo tan importante que es para analizar la revuelta. Evidentemente que va a estar interesante y álgido el debate, así que comencemos. Buenísimo. Vino cargado el mono, me parece. Sí, de todas formas. Bueno, estamos también junto a Dauno Totoro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Aquí estás? estamos. Bien, todo bien. Cansado, pero bien. Ya, está presente, seguimos. Sí, por lo menos estamos aquí. Mucho viaje, Dauno. Bueno, sí, es que estuve en Antofa el fin de semana. Sí. Hicimos una actividad, ya estuvo buena. Quedan 2 semanas para las elecciones. Ahí está la Daniela Avilés participando como candidata a alcaldesa, la Nati, y bueno, toda una lista de concejalía. Entonces estuvo bien movido el fin de semana. Creo que necesito dormir. Ánimo. Y nuestro invitado interregional, puta Aplausos estelar, espontáneos. Aplausos. Antonio acá, Toño, ¿cómo estás? Bien, Antonio Páez. bien, Páez. muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Me habían invitado antes, pero no había tenido la oportunidad de viajar. También había estado en Antofagasta hace 2 semanas cuando me había dicho Cata que viniera, y ahora, igual que Dauno, vengo llegando de Valdivia. Andaba trabajando allá con el sindicato, como siempre, moviéndome todos muy bien. por todos lados. Bueno, Toño del sindicato de Starbucks. De por Starbucks, cierto, sí. ¿no? Presidente del sindicato Starbucks, así ya Exactamente. un ratito. Buenísimo. Bueno, gente, bienvenidos. ¿Campanita? Campanita, mira cómo me sopla Dauno. Gente, les invitamos a suscribirse, a darle me gusta a este programa, a dejarnos sus comentarios, sus opiniones, sus críticas, qué piensan ustedes, qué analizan ustedes de todo esto también. Y por supuesto apretar la campanita para que YouTube les notifique siempre cuando subamos un nuevo video. Ya, muy importante. Oye, ¿yo puedo hacer solo una acotación? Por favor. Que quizá habrán notado que tú estás con un trípode diferente. Con el mono, el Toño. Yo tengo un Aviso de utilidad pedestal. pública. Tenemos el trípode común y corriente de cual ya están acostumbrados, supongo, en Están Avisados. Y si pudiesen ver el tras de cámara, hay una cámara muy a mal traer. Un poquito precaria. Aquí fuimos boicoteados en el programa del día de hoy por no voy a decir quién, pero se sabrá. Se va a saber quién es el responsable de esta aberración visual. Pero bueno, aquí estamos Pero igual, bueno. haciendo el aguante porque Sí. hay que hablar de la revuelta. Cuando Muy todos importante. esos malditos políticos tradicionales y sus medios quieren enterrarla, quieren denostarla, queremos hablar entonces de ese movimiento de masas. Oye, Eso. sí, Sí. o sea, ¿han visto la cantidad de encuestas que se han hecho? Sí. Son demasiadas. O sea, la inversión porque bueno, las encuestas... Las financian, por supuesto, sí. No es algo, si bien es cierto, puede existir profesionalismo en la actividad de las encuestas propiamente tal, y la estadística y la matemática que eso implica. De todas formas, las preguntas que se hacen, el cómo se hacen, van orientadas hacia algún lugar, pues. Y en este Claro. caso, la mayor parte de las encuestas, o sea, hay un trabajo político de las encuestas por denostar y reescribir la historia de lo que fue el estallido y la revuelta. O sea, no sé si han logrado ver algunos Sí, de los resultados de las encuestas, pero la mayoría buscan de alguna forma situar el 19 de octubre como el punto en donde Chile comienza a empeorar. Ese es como Claro. finalmente Claro. La conclusión. Sí, claro, a la conclusión a la que quieren Que llegar rápidamente por una infinidad de preguntas que se han realizado, pero me llama la atención eso, la cantidad, porque no son pocas, no son como simplemente las que salen siempre, que son Criteria u otras, Sí. sino que hay hay una dedicación especial para reescribir la historia de lo que ocurrió el 19 de octubre. Eso para partir me llamó. Perdón. Sí. Bueno, 18 verdad, el 19 salen Desde los el militares a la 18. calle. Sí, el 19 de octubre, El 18. 18. Sí. Sí, yo creo que hay una cosa, como tú decís, interesante, porque esto no es algo nuevo. O sea, yo creo que llevan desde el año pasado, yo creo que todos lo notamos, que fue cuando se editaron la mayoría de los libros, Sí. veníamos saliendo del proceso del segundo plebiscito, y ya había como por parte de los centros de estudios de la derecha, sobre todo, un intento como de hacer este balance donde ligaban desde la revuelta hasta el segundo proceso. Pero ahora, como se cierra un ciclo, que son estos 5 años, están muy duros con el tema de cuál es la percepción que tiene la gente. Ya no cuál es la perspectiva que trató de instalar la élite, sino cómo eso se plasmó en la gente. Y ahí es donde justamente todas estas encuestas tratan de una forma mañosa de dejar como
estallido, revuelta, delincuencia, Chile está peor. Y de hecho el fin de semana, cuando estaban en Canal 13, si no me equivoco, estaban justamente hablando de la Criteria y hablaban sobre las emociones que evocaba el tema del estallido. Entonces decía el 44% alegría, ¿cachai? Y después sumaban una serie de otras emociones que eran súper random, ¿cachai? Que iban de tristeza, rabia, indignación, cosas así. Y lo ponían todo eso. Bueno, es que todo este cúmulo de emociones es gente que está en contra del estallido, ¿cachai? Y yo decía, oye, yo veo imágenes de Paco golpeando cabros y yo digo, esa weá me genera rabia, ¿cachai? Claro. No alegría. Y no, estabas en contra. Entonces, obviamente hay una operación para tratar de instalar eso y que quede justamente no solo en el subconsciente colectivo, sino que también sea una forma ya directamente de decir, esto fue así. Y ahí es donde yo creo que está esta inscripción de reescribir la historia, de borrar todo lo que fue el proceso social y que se limite al problema de la delincuencia y la violencia y los saqueos, qué sé yo. Claro. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, me ha contado una mini anécdota. Que yo un tiempo estuve trabajando en la Academ. Interesante. Absolutamente precario el trabajo. A mí me encuestan. Ya. Igual trabajé en Soy esa Cadem. Mira, viste, da unos otro trabajo en Cadem también. Sí. Dan una gift card. Y no, puta, pega absolutamente precaria, o sea, qué sé yo. Pero más allá de eso, ahí, claro, uno cacha más como el método, la metodología, que es absolutamente, son truquiñuelas de hacer preguntas capciosas como que te dan la respuesta de antemano, ¿cachai? Claro. Que te tiran como a cierta tendencia mediante la pregunta y sin darte, porque te dan, no sé, alternativas, ¿cachai? Y dentro de las alternativas que te dan, nunca te dan una respuesta que tú podáis dar, ¿cachai? Sino que te dan ellos la alternativa y tú tenés que decir una que era yo no, ¿cachai? Como que, o si no, no te toman en consideración para la encuesta. Como que si te salté una pregunta, no quieres responder, ya te bajan, no te toman. Entonces, como que en el fondo, claro, pues yo creo que está muy ligado como a lo que dice el mono, de que al final todas estas encuestas tienen cierto objetivo, están financiadas en función de ciertas cosas, y en este caso particular está toda la disputa como del relato, de qué es lo que pasó, del balance de la revuelta, de qué significó, y están pero jugándosela toda el régimen por dar este relato de que no, en verdad fue la revuelta lo que echó todo a perder, en verdad Claro. estamos peor gracias al estallido, ni siquiera le dicen revuelta, partiendo por ahí le dicen estallido social, ¿cachai? Sí, yo creo que, porque yo creo que hay que enmarcarlo como en toda una ofensiva ideológica que ha tenido la derecha, especialmente desde que, bueno, volvieron a levantarse del piso, post el primer año de revuelta, porque no hay que olvidarse que, por ejemplo, cuando se cumple 50 años del golpe, también salieron con una ofensiva mediática e ideológica de qué balance se hacía y tratando de responsabilizar a la Unidad Popular del quiebre democrático. Salieron como con esa hipótesis con Daniel Mansuy, etcétera. Hoy, de nuevo, están con una ofensiva político-ideológica de lo que decían ustedes, como del descrédito de la revuelta, y que en última instancia lo que busca este intento de reescritura de la historia, yo creo que es por un lado... primero, mantener la impunidad en los casos de violación de los derechos humanos, situar en el lado de los manifestantes la responsabilidad de la violencia, entre comillas. Por lo tanto, impunidad significa que no haya justicia para las víctimas de la represión, como para que no haya castigo para los responsables políticos y materiales. Y quizá más de fondo, evitar que... o deslegitimar la posibilidad de la protesta como vía de acción política de las grandes mayorías. Y por lo tanto, desde ahí, negar los motores profundos que hicieron que existiese una revuelta, una rebelión, un estallido. Y yo siento que ese es como, al final, un intento que es cortoplacista, en última instancia, porque si tú cuestionáis que en Chile post revuelta estamos peor, bueno, eso evidentemente que es así. ¿Quién de nosotros diría que estamos mejor? ¿Quién diría acá en el estudio que estamos mejor de quienes nos están viendo? Evidentemente estamos peor. El punto es que eso es responsabilidad de los partidos dirigentes, de los gobernantes, de Piñera, del gobierno de Gabriel Boric y de los procesos constitucionales que fueron la salida que pactaron los partidos tradicionales a espaldas de la gente en el Acuerdo por la Paz, para desviar la movilización y para entregar una, comilla, salida institucional que buscó debilitar la protesta social. Entonces no es la derrota de la revuelta o más bien de la protesta en su amplio término como vía de acción política de las mayorías, sino que es el fracaso también de la vía institucional que nuevamente se demuestra que no es una vía para la conquista íntegra y permanente de nuestras demandas. Claro. Yo creo que además está la novedad
como tú bien decís, Daun, ¿no? Que estos últimos años se vio muy claramente a la derecha y a la ex-concertación, sobre todo en esa operación. Claro. Pero la novedad hoy día es ver las vueltas del Frente Amplio, del Partido Comunista, que salen a desmarcarse de lo que ellos mismos reivindicaban o hacían, Claro. con hipocresía, digamos, presionado por la realidad en ese momento. De hecho, hay un detalle, pero- entiendo sí, que el sí. Partido Comunista no va a hacer ningún tipo de conmemoración por 18 Ah, de mira. octubre. Bueno, para que veamos, porque finalmente es esto, es garantizar la impunidad, por ejemplo, la represión. Para ellos, ¿qué es lo que en qué se ha manifestado? En el reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos, pero en el caso a caso. Pero no como que algo que ocurrió sistemáticamente, Claro. donde no hay responsabilidad de mando, ¿cachai? Y eso es casi que un exceso de la fiscalía y por eso el blindaje a Yáñez. Entonces ahí hay claramente una operación del propio gobierno por moderar, digamos, su propio discurso y allanarle el paso mucho más fácilmente a la derecha que está planteando este balance, ¿cachai? Sí. Y ahí yo creo que todos esos sectores de clave, no solo la derecha, sino que también el oficialismo, de alguna forma rehuyen del necesario balance, no solo de lo que fue la protesta propiamente tal y la revuelta, sino que de cómo la institucionalidad no fue capaz de resolver las demandas que expresó la calle durante ese momento, que era un poco a lo que te referías Sí. tú, Dauno. De hecho, en las encuestas que hoy día salen a la luz, todas hacen referencia a la protesta propiamente tal, pero no a las consecuencias del acuerdo del 15. posterior del 15 de noviembre, el acuerdo por la paz. No a lo que fue el primer proceso constituyente. Sobre eso simplemente no hay pregunta. Y ahí es donde yo creo que de alguna forma hay que machacar, porque si bien es cierto, la revuelta tuvo un desvío institucional, esa institucionalidad se encargó primero de no sacar a Piñera. Eso fue el primer objetivo del acuerdo por la paz, de sostener a Piñera en su poder. Luego, el primer proceso constituyente, si uno escarba en lo principal, no habían cambios sustanciales. O sea, por ejemplo, el principal recurso económico del país, que tiene que ver con la extracción de recursos naturales, no se tocaba la propiedad de los recursos naturales en esa constitución, ni con el cobre, ni con la madera, ni con los salmones, etc. Entonces había una serie, por ejemplo, de promesas sobre garantía de derechos sociales, pero no había ninguna posibilidad de garantizar económicamente esos derechos sociales. Entonces, evidentemente que esos procesos tenían tales contradicciones que no iban a poder resolver finalmente las demandas que se dieron a la calle en octubre, y sobre eso no hay grandes análisis, al menos en las encuestas. Sí. Y eso es para mí lo que hay que salir a cuestionar finalmente. Sí. Sí, y que yo creo que el punto es que te entregan, o la prensa y los partidos te entregan, los partidos tradicionales, te entregan sobre la mesa el hecho de que supuestamente el acuerdo por la paz y el proceso constitucional era el resultado natural Claro. de la revuelta o de la rebelión del 2019. Que naturalmente había que transitar hacia un camino institucional controlado por los partidos tradicionales y que estuviese en los marcos de la institucionalidad. Que no había otra forma de salir de esa crisis. De hecho, bueno, Gonzalo Vinter, en Tolerancia Cero, decía, cuando le preguntaban qué autocríticas se hacen, él decía, bueno, nuestra autocrítica es que el acuerdo por la paz debería haber llegado antes. Claro. O sea, que había que haberle puesto más fichas todavía al desvío institucional. Y yo creo que justamente esa es la trampa, porque, bueno, nosotros nos ubicamos desde el campo de quienes defendemos evidentemente la rebelión como una acción de masa, bueno, valga la redundancia, masiva, democrática en el sentido de su gran peso e impacto a nivel nacional, producto del hastío, producto de, bueno, lo que sabemos que sigue ocurriendo en el Chile del día de hoy, que es el Chile capitalista, de las ISAPRES, de la AFP, de la corrupción, de los Hermosilla, de las Marcelas Cubillo, de la Universidad San Sebastián como una estafa para sus estudiantes que la utilizan para financiar a políticos de Chile. Vamos, bueno, todo eso que hoy existe y se profundizó fue los motores que sabemos. Entonces, ahora, el punto es que el problema es que se impuso el desvío constitucional. Se impuso el acuerdo por la paz y la nueva constitución, que, como decía el mono, salvó a Piñera, que estaba a punto de caer, y al mismo tiempo yo creo que el otro punto, el otro problema que tenía es que era
un proceso constitucional absolutamente sometido a los poderes constituidos. Era un proceso constitucional pactado a espaldas de la gente, sometido a la votación del propio Congreso, que no podía pasar por encima de los otros poderes constituidos que estaban en el suelo y que en última instancia no podía tocar los pilares de ese Chile capitalista, que es lo que decías tú. Que eran las bases. ¿Cómo? Las bases que ellos le pusieron. Las bases claro. No se podían para tocar, no se podían tocar los tratados internacionales, Claro. los fallos ejecutoriados de las cortes, Exactamente. una serie de cuestiones que no. Exactamente. Entonces, eso, y ahí hay que después entrar al balance de por qué la revuelta no logró, la revuelta entendida como la movilización popular, no logró superar el desvío y evitar ese desvío. Yo creo que ahí se puede entrar a esa discusión, pero lo cierto es que finalmente eso es lo que termina fracasando, porque el descontento de la gente, yo creo que es bueno el ejemplo que das tú de qué sensaciones te generaba la revuelta, rabia porque había represión, Claro. incluso miedo porque había mucha violencia de parte del Estado. Claro. Había gente que tenía miedo que entraran los pacos a sus casas. qué Los sé yo. milicos, No, hay mataron gente que- gente, o sea, claro, obvio claro. y con las redes ahora lo bueno de eso que tuvo la rebelión, y quizá a diferencia de otras rebeliones anteriores a lo largo de la historia, es que todo se supo muy Se vio. rápidamente por redes sociales. Entonces obviamente estaba mucha rabia por todo lo que está pasando, por las violaciones a los derechos humanos, que ahora quieren salir a negar, a matizar, Claro. etcétera, pero los milicos salieron a matar básicamente para poder restablecer el orden. Claro, de hecho era impresionante la imagen de los infantes de Marina que salieron en Valparaíso, no sé si se acuerdan, pero el día que salen los militares en Santiago, en la noche, habían ya salido en Valparaíso y estaban golpeando a un cabro ahí en la plaza Aníbal Pinto, y eso se transmitió en la televisión y decía, bueno, así que, ¿qué está pasando? ¿Cachai? Claro. No, y ahí yo me acuerdo siempre de un periodista que creo que es el Rodrigo Herrera, que es uno de Deportivo que ahora, bueno, él contó, claro, y que él contó que sí, al sí, principio ellos llevaban el conteo, los medios, así como de la cantidad de denuncias de violación de los derechos humanos que había la primera semana, algo así, y que el gobierno de Piñera los sentó a todos los medios y le dijo, se acaba esta transmisión, y se cortó la transmisión Claro. sobre ese conteo de casos de violación de los derechos humanos. Entonces es como, claro, un ejemplo de cómo operó, pero yo creo que es bueno hacer memoria de ese tipo de cosas, de cómo se vio la violencia de parte del Estado en contra de la represión. Tengo que hablar más al micrófono. Y por otro lado, lo otro que se vio fue la masividad. Sí. Y la masividad no solo de la marcha el 25 de octubre, que fue como la marcha grande, icónica. sino que de todos los días de protesta social, de que había un movimiento por abajo muy poderoso, o sea, miles de asambleas populares. Yo diría que, bueno, no sé, más de 1000 asambleas populares, lo que fue el Comité de Emergencia y Resguardo en Antofagasta, Cabildo, y después el paro nacional del 12 de noviembre, que fue el más grande desde el fin de la dictadura. Entonces, eso es lo que la prensa tradicional, los partidos y el propio gobierno, y para qué decir la derecha, tratan de ocultar, porque en el fondo, y con esto cierro, lo que refleja la desazón de la gente en las encuestas por decir estamos peor que en la revuelta. Claro, estamos peor porque los pilares del Chile capitalista siguen en pie, siguen intactos, porque el proceso constitucional lo mantuvo intacto, el gobierno de Boric lo mantuvo intacto, y para qué decir el gobierno de Piñera, que se encargó de defenderlo con muerte y traumas oculares y tortura y represión. Claro. Sí. No, y ahí para mí es súper importante entrar en el debate de lo que tú planteas, que yo lo llamo los límites de la revuelta. En tanto, hay que explicarse por qué hubo un desvío institucional o quiénes fueron los responsables directos de ese desvío institucional. Y si no sé si se acuerdan, pero durante la revuelta existió algo que se llamó unidad social. La Mesa de Unidad Social. La Mesa de Unidad Social. Que estaba constituida principalmente por miembros del Partido Comunista, La CUT, la la CUT, La burocracia sindical. y la burocracia Claro. sindical, junto a otros Dirigentes del partidos Colegio de de Profesores. izquierda, exacto, y que finalmente ellos, que fueron parte de lo que fue la gran huelga del 12 de noviembre, que 3 días después se firma el Acuerdo por la Paz, a mi parecer principalmente dada por ese hecho, por una huelga, como bien decía el Downall, de las más grandes, un movimiento huelguístico de los más grandes que se ha dado desde el retorno a la democracia. Pero luego de eso, y firmado el Acuerdo por la Paz, desaparece. O sea, son cómplices también de esa institucionalización y por ende de que no caiga Piñera, de darle oxígeno y tiempo a la derecha para que se recomponga, y obviamente también darle la posibilidad, en ese caso a Boric, de que también que firmara el acuerdo y que saliera adelante. Entonces, los límites de la revuelta, o por qué la revuelta fue desviada, tiene también responsables concretos de su institucionalización, y para mí ahí el Partido Comunista juega un gran rol de traición finalmente a lo que fue la movilización inicial el 19 de octubre. Sí, totalmente. Yo creo que eso está como interesante de seguir profundizando,
particularmente porque, claro, el Partido Comunista, por ejemplo, jugó este rol, que es que al principio no se subió como Claro. al acuerdo por la paz, ¿cachai? No Que lo no lo firmó. firmó. Claro, como que al principio no lo firmó Gabriel Boric, nuestro presidente, hoy en Nuestro día. no, nuestro. Mira hasta dónde llegó la wea. Y Gabriel Boric lo firmó y se mandó solo el tipo, ¿cierto? No lo firmó como que sin preguntarle a nadie, como que del partido. Fue su propia línea. Y yo creo que... De Frente Amplio firmó Revolución Democrática y Comunes. Claro. Y en ese tiempo Boric era de Convergencia Convergencia. Y claro, empieza todo este proceso y para mí es brutal cómo hoy día, por ejemplo, sectores como del PC, del Frente Amplio, todo esto, el balance que sacan es como, debimos haberlo hecho antes. Quizá no había que llamar a esa huelga del 12 de noviembre. Fuimos muy duros con las querellas. Claro. Sí. Eso dijo Boric para el funeral de Piñera. O sea, Sí, lo recuerdo. ¿cachai? Por O sea, deshumanidad. bueno, ¿qué más de decir que Piñera terminó, qué sé yo, muerto, ahogado en un lago, ¿cachai? Bacán, pero qué sé Santificado. yo, absolutamente impune ante todo esto, ¿cachai? Como Sí. cuestiones demasiado brutales que fueron llevadas, claro, al desvío que ya conversamos. Y yo creo que quizás sería bueno, para ir avanzando en la discusión en este programa, que pudiéramos continuar como, bueno, hablamos un poco de la revuelta, del inicio del desvío, y de ahí se vino como toda la cuestión del apruebo y el rechazo. Claro. Entonces, Oye, un último detalle, dale. solo muy cortito antes de entrar a ese debate, que el Partido Comunista es súper hábil en algún sentido, porque en ese momento, el 2019, claro, no firma el Acuerdo por la Paz, intentando posicionarse hacia la izquierda. Pero después de la firma por el Acuerdo por la Paz, no convocaron a nada más. De hecho, se dedicaron a desorganizar. Y en el A que- Congreso, ¿cómo votaron Sí, po. la reforma constitucional que permitía el proceso constitucional? Después, favor, claro, claro. en el fondo después se subieron igual, ¿cachai? Claro, pero en ese momento intentaban posar a izquierda cuando en realidad por abajo no Su- organizaban nada. De hecho, su Claro. política era sumar a los movimientos sociales la mesa de negociación con los partidos. Esa era Claro. su política. Sí, po, sí. Exacto. Miserable, man. Ampliar la cooptación. Claro. Ahora sí. Más Pero compromiso. entonces, por ejemplo, o sea, para ir como, por ejemplo, claro, tenemos como la primera propuesta, en la primera discusión constitucional, por decirlo de alguna manera, el primer ensayo, y salió todo esto y bueno, salió como el resultado como de la propuesta constitucional que, bueno, resultó rechazada. Y hay mucha gente que efectivamente tuvo la expectativa y la esperanza de que eso iba a ser la solución a todos los problemas, ¿cachai? Claro. Como hubiese sido realmente. Sí. O sea, de hecho yo creo que ese es un balance o una discusión re clave porque hay mucha gente que quedó muy descontenta, que quedó muy desmoralizada y que incluso algunos dicen, no, se perdió por las fake news. Muchos yo creo que se dice eso, como Claro, que y- te van a quitar la casa. Y todo salió eso. esto del no, que la gente votó en contra porque la gente no sabe lo que quiere, porque la gente Porque gente es tonta. qué sé yo, ¿cachai? Como que ahí entró una Disfruten discusión. lo votado. Disfruten lo votado, o sea, gente celebrando que no había agua en Petorca porque en Petorca había ganado el rechazo, o sea, una cuestión brutal. Pero claro, es que yo lo que siento es que, claro, ahí uno tendría que entrar como al balance como quizá más en detalle, pero bueno, nosotros desde la izquierda diario, desde un primer momento, planteamos que este era un desvío constitucional que iba bueno, lo que ya señalábamos en última instancia, que estaba sometido a los poderes reales, qué sé yo, y que además el problema fue que la convención se fue alejando cada vez más, la convención y el gobierno de Boric, alejando cada vez más de las necesidades, de los padecimientos de la gente. Hay que recordar que vino la pandemia, los sueldos no alcanzaban, qué sé yo, y la convención estaba discutiendo en las alturas cuestiones que no tenían que ver con la realidad cotidiana, y como además abrieron un camino institucional, lo que yo creo que demostró ese punto es que si se entrega nuevamente el poder de decisión a los políticos tradicionales, a los pasillos estrechos de la institucionalidad del Chile en los 30 años, de este Chile capitalista, lo único que sirve es para que se vuelva a fortalecer la derecha, para que se vuelvan a fortalecer los sectores reaccionarios, los sectores que no quieren que hayan transformaciones profundas, radicales y necesarias a los pilares de ese Chile capitalista, los que defienden la AFP, los que defienden la ISAPRE, la educación y la salud pública de mercado, o la salud y la educación de mercado. Entonces yo siento que esa es como una lección importante a tomar. O sea, mientras más se trasladó la discusión de la calle, de las asambleas populares, de la organización desde abajo, y se llevó a la institucionalidad, al parlamento, a los salones, claro, eso debilitó esa organización desde abajo y permitió que la derecha avanzara e instalara sus propios sentidos comunes, que también dieron agua para que al molino del triunfo del rechazo. Sí, y lo Oye, otro, una Claro. cosa bien cortita, a propósito de lo que decías tú, Danu, porque me parece relevante.
la importancia de los tiempos en la política. ¿Ya? Porque recordemos que en el pic de la revuelta, nosotros mantuvimos hasta el final el fuera Piñera. Claro. Porque nos parecía que era el punto de partida de cualquier proceso que se abriera después. Claro. El fuera Piñera era una cuestión clave. Y fue lo primero que sacó tanto el Partido Comunista como la Mesa de Unidad Social. Recordemos. Importante eso, sí. Porque era una cuestión democrática mínima mantener a Piñera en el poder. ¿Cachai? Y eso lo que hizo fue justamente fortalecer al propio Piñera. O sea, probablemente Piñera no estaría santificado hoy si no fuera porque se le permitió seguir gobernando. Y ojo, esto no es porque hay mucha conspiranoico que dice, no, es que estaban organizando un golpe de Estado con venezolanos y no sé qué cosa. Oye, si la propia derecha estaba discutiendo que Piñera renunciara. De hecho, había gente que discutía eso en el sur. Claro, En la misma moneda. O sea, hay libros de Blumel, del ¿cómo se llama el Paco, el candidato Santiago? Pasaletti. No. De Santiago, Desborde reconoció públicamente que estaba en discusión en la derecha que Piñera saliera como una forma de descomprimir. Entonces, yo creo que los tiempos en política son muy importantes. Y lo segundo es que si hubiese sido el proceso constituyente en vez de marzo del 2021, ¿qué pasó durante todo el 2020? ¿Qué hubiese pasado si en diciembre del 2019 hubiésemos llevado el proceso constituyente? Con organización desde abajo, con las asambleas deliberando. Y sin Piñera. ¿Cachai? Y sin Piñera, claramente el proceso yo creo que hubiese sido distinto. Porque hubiese estado toda la presión caliente, ¿cachai? Sí, de los trabajadores deliberando, de los estudiantes, de las poblaciones. Habían asambleas populares en todo. Valparaíso era un hervidero terrible de asambleas, de gente queriendo discutir y resolver, ¿cachai? Y ¿cuál era la operación que hicieron los tipos? Incluso los propios candidatos constituyentes de los movimientos sociales decían, no, vamos a seguir haciendo cabildos, vamos a seguir haciendo asambleas, pero eran para hacer consulta, o sea, no había deliberación. Yo creo que ahí el problema del poder se pone en cuestión, ¿cachai? Claro. Y aquí claramente la burguesía, digamos, los capitalistas, la derecha, la concertación y el Frente Amplio se sumó a esa operación, decidieron mantener el poder ahí. ¿Cachai? Claro. En lo que hoy día son los que manejan la política. Sí, o sea, yo creo que ahí la discusión sobre el proceso también es qué tipo de proceso constitucional, porque una cosa, si hubiese habido una convención tal cual existió en la realidad, digamos, que hubiese sido electa en diciembre, no sé si hubiese cambiado mucho. La discusión tiene que ver, claro, cómo está vinculado la demanda de una asamblea constituyente que sea libre, que sea soberana, que sea sobre la salida de Piñera y por lo tanto, en última instancia, de la derrota de la resistencia del régimen político. Por esa frase me ganó de querer. Sí, lo sacaba por eso decía, también. Eso nos referíamos cuando decíamos una asamblea constituyente libre y soberana sobre las ruinas del régimen. Las ruinas de este régimen, que tenía que ver con la derrota del régimen político que oponía su resistencia a la exigencia de la calle. Entonces ahí, claro, entra en cuestión también todo ese debate de estrategia que me parece relevante. Y además, creo que es importante el ejemplo que dabais de que era una discusión al interior de la propia derecha, la salida o no de Piñera. Porque lo de la reescritura de la historia tiene que ver también con esos pequeños detalles. O sea, había sectores que hoy acusan un supuesto golpe no convencional, como dijo Piñera, que lo tomó en sus manos gran parte de la derecha, que al interior de la propia derecha había gente discutiendo la salida de Piñera. Y no solo eso, sino que no hay que olvidarse que la revuelta en Chile se da en el marco internacional de una serie de movimientos de revuelta, los chalecos amarillos en Francia, las movilizaciones en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, bueno, tiempo después en Estados Unidos con el Black Lives Matter, de nuevo en Medio Oriente, en el sudeste asiático. O sea, fue una oleada de movimiento que demuestra en última instancia que esto está situado en los marcos de una crisis profunda del capitalismo, que producto del estancamiento económico, bueno, hay mayor guerra, mayor disputa entre las potencias, hay mayor opresión, mayor explotación y eso genera mayor movimiento desde abajo, pero creo que es como también sirve para desmantelar esa idea del golpe o de la organización, de la conspiranoia en el fondo, que busca negar nuevamente el protagonismo de las masas en un sentido amplio. Y sobre esa conspiración, para mí no solo sirve de argumentación el contexto internacional y de cómo hay un proceso de revueltas que rodea a Chile, que Chile no es una isla aislada, valga la redundancia, sobre esos procesos, sino que también las revueltas históricamente en Chile y en el mundo han existido. O sea, donde hay opresión hay posibilidad y explotación hay posibilidades de revuelta. O sea, en Chile
no sé, desde la revuelta de la chaucha, la revuelta de la carne, en dictadura del 84, las revueltas, también existieron revueltas. Entonces el factor es conspiranoico, en realidad se cae muy fácil, no tiene Sí, mucho, no tiene no se mucho resiste, pero sustento, no pero aguanta sí fue la línea oficial de la derecha. Pero ¿sabéis qué? Perdón que me alargue porque yo creo que es importante eso, o sea, porque perdón, señora conductora. No, adelante, ya. Pero es que ¿sabéis qué? Es llamativo que una tesis tan absurda como la del golpe de Estado no convencional y la conspiración, porque la idea o la tesis del golpe de Estado no convencional que lanza Piñera hace el año pasado es como la sofisticación de los K-popers, de los infiltrados cubanos, Claro. de los infiltrados venezolanos, de la ultraizquierda que quemó el metro, ¿cachai? Que pagaba Maduro, etcétera. Pero en última instancia es el mismo hilo argumentativo. ¿Pero por qué se sostiene esa tesis? ¿Por qué logra tener cierto alcance en los medios de prensa, en los debates de opinión, en la tele, en la radio, qué sé yo? Y lo sostienen como sin desparpajo sectores de la derecha. Yo creo que tiene que ver con esto de la reescritura de la historia. Sí. Y me parece que además ahí no solamente la derecha que lo hace, sino que también el propio gobierno y el Apruebo Dignidad, el oficialismo, cuando por ejemplo, lo que decías tú, terminan diciendo que Piñera era estadista, que Piñera, que se excedieron en las querellas. Exacto. Y por lo tanto niegan así las querellas criminales en contra de un tipo que era responsable político de violaciones masivas de los derechos humanos, y después eso termina en cuestiones aberrantes como Cristóbal Piñera, el hijo, saliendo en Twitter, en X, diciendo que en relación a los resultados de la encuesta CADEM, decía que la perspectiva del tiempo le fue dando la razón a Sebastián Piñera 5 años del estallido. O sea, esa sinvergüenzura, no hay que olvidarse no solo que su aprobación estaba por el suelo en ese momento, 2%, una cosa así, ¿no? 6% me parece por ahí. No hay que olvidar que se fue a comer pizza cuando había una 18 crisis social de magnitud. No hay que olvidar, bueno, las violaciones masivas a los derechos humanos, el repudio generalizado, la demanda motora que era el fuera Piñera, porque Piñera representaba, no solamente porque era el gobierno en ese momento y era quien y sus ministros mandaban a despertarse a la gente más temprano y a comprar flores, y el Gerardo Varela decía que las propias comunidades educativas hicieran bingos para arreglar los problemas de la escuela, sino que además Piñera representaba muy condensadamente el Chile neoliberal, el Chile capitalista, tanto en su rama empresarial, quien, no sé, está involucrado en casos de corrupción o en casos, o más bien casos de desfalco, de el Banco de Talca. Estaban los Panama partiendo por Papers, ahí. ¿no? los Panama Papers, y ahora se ve cómo operaba además Chile Vamos, traspasando montos millonarios de plata pública a la San Sebastián desde el Mineduc o del Ministerio de Salud. O sea, como que representa ese Chile de los 30 años que fue impugnado, que fue cuestionado y por el cual se combatió durante la revuelta. Entonces, como todo esto de la reescritura de la historia, con estas frases desde el Boric diciendo que se pasaron con las querellas hasta el golpe de Estado no convencional, terminan alimentando para que estos discursos antipopulares tengan terreno, y creo que es lo que hay que combatir justamente. Sí. Y lo peor, porque, bueno, tú estudiaste historia también, ¿no? Lo último nomás. Porque de la derecha no me extraña esta idea de instalar el demonio, ¿cachai? Pero lo que hace el Frente Amplio y el Partido Comunista es tener como una historia higienizada, ¿cachai? Donde hay peleas como institucionales, de entre calle, qué sé yo, y el que desaparece son los trabajadores, los estudiantes. No se volvió a hablar de la primera línea, ya censuraron al pobre negro Matapaco, claro. No aparecen las brigadas de salud, no aparecen las asambleas, estaban las demandas que eran difusas, nunca se habló de cambiar la constitución, etcétera, etcétera, y lo que queda es esto, como el gran conflicto entre un sector y el otro, y más encima por abajo como estas cosas medio raras del golpe, pero el que desaparece es el movimiento. Claro. Son los sectores populares, que esta es una gran tradición de la historia tradicional, ¿cachai? Y sobre todo he visto en la derecha, y que me llama la atención que ahora estos sectores de la izquierda, centroizquierda, replican ese tipo de lógica, que me parece que es terrible. Sí. Bueno, por eso está ese libro ahí, ¿eh? Bueno, da para mucho, pero para ir como ya avanzando, quizá lo último, para que quede como más redondito el tema, para después pasar a la sección favorita del niño símbolo de Descanavizados. Yo quería ir a un tema como, porque hablamos mucho de que ya el desvío, porque se institucionalizó, etcétera, y todo lo que estaba pasando en las calles. Bueno, entonces, en ese sentido,
es imposible, no da, por ejemplo, plantearse hacer algún tipo de cambio estructural, por ejemplo, mediante la institucionalidad. Nosotros, por ejemplo, tiramos candidatos en esa Claro. a la convención en ese momento, por ejemplo, ¿cachai? Claro. Como qué fin tiene si es que en último momento está alimentando un desvío en ese sentido. Yo creo que claro, lo que pasa es el contenido de la campaña y de tu discurso político, porque fue como justamente para denunciar ese proceso, para tratar de utilizar esa tribuna para Hacer ver su impotencia. exactamente, para eliminar toda posible o combatir toda posible expectativa o ilusión en que esa vía institucional podía responder a las demandas que se habían planteado en la calle. Claro. Sí, de hecho, yo también me tocó ser candidato allá en Valparaíso, y uno de los objetivos que nos habíamos propuesto era romper esta ilusión de que era a través de este proceso constituyente, ya ni que hablar del segundo, porque el segundo ni siquiera decidimos no participar porque estaba demasiado amañado, se iba a lograr algo. O sea, yo creo que eso, digamos que el pecado de origen de todo el proceso, que había sido el 15 de noviembre, por lo que decía el Dauno, estaba ya amarrado a los poderes reales, digamos, y que cualquier cambio era ilusorio, primero. Claro. Lo segundo es que, como decía el Dauno, el mensaje que nosotros tratábamos de hacer era romper esa ilusión. Incluso las propuestas que nosotros tirábamos tenían más que ver con el momento de la revuelta que con proponer algún tipo de reforma o que fuésemos a tener alguna confianza en que con 2 o 3 Daunos ahí en la convención íbamos a lograr, ¿qué cosa? ¿Conseguir qué? ¿La nacionalización del cobre? No. ¿Cachai? Entonces, incluso yo creo que muchos sectores de los movimientos sociales, sobre todo, vendieron esa ilusión. ¿Para qué decir la lista del pueblo? No, o sea, la lista del pueblo fue un fraude, fue un gran fraude, ¿cachai? O sea, Sí, totalmente. donde también estaban movimientos constituyentes. Y no estoy hablando de fraude por el tema del pelado Baade o Políticamente fraude. claro, era políticamente un fraude, O sea, ¿cachai? nos llamaron a confiar en una institución que no iba a resolver los problemas. Exacto, entonces yo creo que ahí es donde nosotros marcamos un punto distinto y que también lo replicamos en las elecciones actuales. O sea, nosotros pensamos que las elecciones, más que porque tengamos confianza en que a través del voto vamos a cambiar algo, es porque pensamos que es una oportunidad para las y los revolucionarios de poder plantear un programa distinto y que se escuche una voz desde los trabajadores, desde las mujeres, desde la juventud, que usualmente quedan mucho más aplastados por el establishment político tradicional, ¿cachai? O sea, qué sé yo, ¿a cuántos programas a nosotros nos invitan a poder hablar? ¿Cuántas entrevistas nos dan en el diario? De hecho, el Daniel, el que está de candidato, el compañero que está de candidato en Antofagasta, Daniel Vargas, hace un par de semanas atrás lo pusieron en la foto de una nota en el Mercurio, donde se hablaba de lo fraudulenta, digamos, de las campañas de los candidatos. Propuestas irrealizables. Claro, y ni siquiera le pusieron cuáles eran las propuestas irrealizables, ¿cachai? O sea, lo usaron solo para la imagen y le pusieron ahí sí, Daniel Vargas, candidato del Partido Trabajador Revolucionario, porque eso es lo que pretenden también, ¿cachai? Como acallar estas voces y nosotros decimos, no le vamos a tener miedo a ocupar ni esa tribuna, ni la calle, ni nada, ¿cachai? Pero claramente es con una perspectiva distinta. Y claro, está bien. Y en ese sentido, por ejemplo, porque claro, ya entonces, este tema como de la institucionalidad yo creo que está bueno como lo explicamos, pero después, entonces, ¿cuál es la salida? Porque, claro, entonces no íbamos a conquistar todas nuestras demandas, no íbamos a echar abajo el Chile a los 30 años con el apruebo. Y entonces, ¿cómo? Claro que yo pienso... Queremos otra, o sea, porque no sé, vos, por ejemplo, podemos decir como queremos otra rebelión, queremos una revuelta 2.0, como Claro. que esa es la perspectiva. Sí. O sea, yo pienso que ante la oleada reaccionaria que se ha visto este último periodo, las volteretas del gobierno y qué sé yo, más que nunca es necesario reivindicar la revuelta como por el hecho de que fue una acción de masas, Claro. una movilización popular masiva, prolongada en el tiempo, que exigió el fin a los 30 años, que podríamos traducir como el Chile de las ISAPRES, de la AFP, lo que ya hemos hablado. Yo creo que es importante partir por esa defensa de la movilización popular, partir por la denuncia no solamente al desvío institucional que significó el acuerdo por la paz y la nueva constitución, sino que también a la violencia estatal brutal que se desató frente especialmente a estos intentos de beatificación de Piñera. No olvidar que hubo cientos de presos políticos, no olvidar que hubo decenas de asesinados, masivas denuncias por violencia político-sexual de las policías en contra de mujeres manifestantes, más de 500 víctimas de trauma ocular. El dato que sacaban en Amnistía Internacional es que hay alrededor de 10.500 denuncias, el 0,2% tiene condena. O sea, y estamos hablando de
no sé, 5, 6 o 7 informes internacionales de derechos humanos que dan cuenta de masivas violaciones de los derechos humanos. Entonces, creo que hay que partir por ahí. Después, evidentemente, no sé, el problema, la revuelta fue inorgánica. ¿Qué significa eso? Que fue espontánea. Entonces, las asambleas territoriales que emergieron, o los intentos de coordinación que emergieron y que algunos sectores tratamos de impulsar, como el Comité de Emergencia y Resguardo en Antofagasta, no terminaron de desarrollarse. Y bueno, ahí vamos a sacar un artículo que están escribiendo algunos compañeros sobre el balance del tema de las asambleas territoriales, qué perspectiva podría haber tenido, porque yo creo que ahí había una clave, la capacidad de coordinar, de organizar a los sectores, de ofrecer una alternativa organizacional a la propia burocracia sindical, que también se hizo parte del desvío. Y por otro lado también la entrada en escena de la clase trabajadora con sus propios métodos de acción, que pudiesen profundizar y agudizar el proceso en última instancia, que yo creo que ahí también la burocracia sindical también cumplió un rol de evitar, porque por ejemplo había una discusión que en Antofagasta especialmente, que bueno, como decía, el fin de semana estuve allá, que era como esta frase de los mineros cagones, que decían que los mineros no salían a protestar o no se hacían parte de la revuelta. Pero la verdad es que los mineros sí se hacían parte de la revuelta, solo que de manera inorgánica. Estaban ahí combatiendo la represión, apoyando las manifestaciones. El problema es que en las pegas habían amenazas de despido, la burocracia sindical se coludía con los jefes en muchos casos para evitar que los sindicatos aparecieran como en escena. Entonces habría sido otra la historia si el paro del 12 de noviembre hubiese tenido continuidad. El propio Francisco Buenchumilla, si no me equivoco, sí, y otros miembros de la casta política tradicional dijeron, si el paro continuaba el 12 de noviembre, caía Piñera y detrásito de él caía toda la clase política, decía él en sus términos. Entonces yo creo que esas son las lecciones que hay que sacar como en última instancia, ya pensando en el balance y la perspectiva, pero por ahí va para mí un poco la discusión. Sí, totalmente de acuerdo. Falta organización. Sí, porque yo muy de acuerdo con Dawn en el sentido de que frente a toda esta arremetida de la derecha, incluso también del gobierno, por reescribir la historia, sin duda que hay dos puntos fuertes por los cuales defender. O sea, primero, reivindicar y defender a muerte el derecho a la protesta, el derecho a la manifestación masiva, el derecho a enfrentarse a la represión cuando te atacan, etc. Y por otro lado, también denunciar con mucha fuerza toda la brutalidad policial, todas las violaciones a los derechos humanos, etc. Eso es una cuestión, qué sé yo, más bien de principio, ¿cierto? Pero después, para responder a tu pregunta, sin duda que para mí hay dos factores, que igual los nombraba el Dauno, pero quizás para hacerlo más sintético o más con esquemático. Más énfasis. Claro, que para mí son dos principalmente. Uno, la entrada de la clase trabajadora como sujeto político determinante, que eso existió el 12 de noviembre. O sea, el 12 de noviembre hubo paralización de todos los puertos en todo Chile. Y eso fue brutal para la clase dominante, o sea, para la burguesía. Decía, después de eso fue que, bueno, no por nada, 3 días después sale el acuerdo del 12 de noviembre con una gran promesa de cambiar la Constitución, que eso obviamente que a muchos sectores les cae... Perdón, el 12 de noviembre fue la huelga y el 15 de noviembre se firma el acuerdo por la paz, claro. Y a menos de 24 horas del acuerdo por la paz muere Abel Acuña producto de la represión en Plaza Dignidad. O sea, ¿de qué paz nos estaban hablando? Entonces, por un lado, la acción de la clase obrera como sujeto independiente, sin duda que fue una de los balances de por qué la revuelta no fue más allá o por qué no se profundizó. Y ese es uno de los factores, porque también, recordemos, la revuelta fue un proceso social pluriclasista o ciudadano, o sea, no solamente estaban los trabajadores más empobrecidos y de la periferia de Santiago y de la ciudad, sino que también más profesionales, clase media, etc. Pero por eso, la acción de la clase obrera como sujeto independiente, yo creo que es sin duda uno de los factores que faltó para profundizar la revuelta. Y como segunda cosa, el factor de la autoorganización, que se dio de forma espontánea, incipiente en todos los cabildos, en el Comité de Seguridad y Resguardo. Comité de Salud en Valpo también. Comité de Salud en Valpo, etc. También para mí entra de ese factor todo lo que fueron las brigadas de salud, que se... Claro, la primera línea. La primera línea, es decir, muchos procesos de autoorganización que su institucionalización evidentemente debilitó, porque dijimos, bueno, ahora que el común de la gente te dice, ahora la acción política ya no está en mí, en la organización con mi barrio, con mi sindicato, con mi brigada de salud, etcétera, sino que se la delegamos al Poder Central o al proceso constituyente y bueno, nosotros nos vamos para la casa y votamos. Claro. Eso para mí es lo que hay que combatir como balance más crítico en general. Sí, bueno. Nada que estamos en la hora. Sí. Estamos en la hora. Bueno, aquí tengo que volver. Es de Valpo, así que tiene que viajar. Sí, es verdad. Quizá podríais decir tú...
No sé si se te queda algo en el tintero que querés decir y si tenés Como que invitado partir. especial, partir, sí. sí. No. Oye, no. buen desempeño de nuestro Tengo invitado, acuerdo total con hay que ustedes. invitarlo Total más. Ojalá con pueda ustedes. venir más seguido. Ustedes me tienen que Toño, invitar y si grabamos por más supuesto. temprano, mejor. No Ya. se puede por la pega, pero bueno, algo se puede hacer. Bueno, A lo que vinimos en el fondo, a lo que vinimos. Ok. El nominado. Sí. Nominado o nominada de la semana lo vamos a tener que hacer corto porque estamos Ya. muy justo en el tiempo. Y yo supongo que vamos a estar todos de acuerdo que a 5 años de la revuelta el nominado es nada más ni nada menos que Sebastián Piñera, el enemigo poderoso e implacable del pueblo de Chile. Cada uno nomina. Sí, aunque Sí, se dale. puede nominar a la... ¿Sí, hablando? sí, cada uno Sí, nomina. Ah, pero- O sea, sí, ¿no sí es el entiendo, programa? pero sí, lo veo, sí lo entiendo, pero que a veces igual como conversan, ya, ahora tú. Ahora tú. Ahora yo, Ahora ya. Ya, yo quiero nominar a alguien que no ha salido antes, que no es ni el Estado de Israel, ni Netanyahu, ni el sí, imperialismo ve el programa. norteamericano, viste que lo veo, sino que es Gonzalo Winter. Carta presidencial, sí. Quiero nominarlo sobre todo porque me parece nefasto, siento que representa lo peor del Frente Amplio, o si lo queremos decir como en términos de institucionalización, lo mejor del Frente Amplio, lo veo en un par de años más convertido en este de la Concertación, ¿cómo se llama el que está director de TVN? Francisco Vidal. Pancho Es un Vidal. Francisco Vidal. Les apuesto que en 10 años más va a ser un Francisco Vidal invitado a los matinales para darse la mano con, no sé, Belolio, anda a saber tú quién de la UDI. Pero van a estar ahí bien de amiguitos, limpiando y higienizando todo lo que tiene que ver con la revuelta. Hasta negó que casi le faltó negar que Gabriel Boric había increpado a unos milicos en la Plaza Dignidad. Porque, no, es que eso es muy, muy radical, ¿cachai? Después de que estuve buscando videos del ¿puedo decir un garabato? Adelante, por favor. ¿Sí? Tiene nuestra Estuve autorización. buscando formal. unos videos donde estaba la bancada del Frente Amplio aplaudiendo ahí al frente de la Universidad de Chile en el estallido, no sé si se acuerdan. Ajá. No, eso nunca pasó. Nunca pasó. Y de hecho, y el tipo cuando le preguntaron el hueón, dije, cuando le preguntaron en Tolerancia Cero por el tema de que a Boric lo habían pasado a como control de cuadro, ¿Sí? dijo, no, las personas que estaban ahí ya se fueron. Y la Gael Jomans era la presidenta del Frente de Convergencia Social en ese momento y está ahí, y es diputada. Entonces, Garantía de gobernabilidad. no, que no vengan ahora a darse las vueltas ya. Me Las tienen hasta acá, Las volteretas. weón. Me tienen hasta acá. Lo odio. Más encima tenía un programa que se llamaba Ya no sos igual, por la canción de 2 Mira, qué minutos. rabia. Porque se creen punkies Es con el como Diego medio Ibáñez, patológico. weón. No, terrible. Bueno, Francisco Al choque. Mono. Da tu nominado. Sí. Yo Chut, tengo vaya. que hacerlo un ratito más. Ya, yo me sumo a la línea de Dauno Totor en este caso, mi nominada 5 años de la revuelta, por supuesto que es Sebastián Piñera, que ojalá no descanse en paz. Y ante todo, primordialmente yo creo, bueno, hay muchos motivos para nominarlo, pero ante todo por la brutal represión que el tipo se encargó de dejarnos, porque efectivamente fue él el de la línea de echar a los milicos a la calle. Incluso en un momento los milicos le dijeron como, oye, nosotros no vamos a salir porque después nosotros pagamos los platos rotos y a nosotros después nos enjuician y ustedes los políticos sean de rosita. Y él quería puro sacar a los milicos a la calle, fue el que tuvo la línea más represiva, más brutal como respuesta a la rebelión. Cuando estuvimos en las calles, yo creo que yo nunca en mi vida había visto tanta sangre, tantos ojos reventados cuando fue el proceso de la revuelta. porque lo vimos. Sí. Porque lo vimos nosotros cada día mismos. que salíamos a las calles y de ahí que para mí Sebastián Piñera absolutamente nominado. Ojalá se Perfecto. pudra en el infierno. Bien. Ojalá exista Sí. el infierno solo para que se pudra. Exactamente. Sí, no, yo la verdad tenía otro nominado, pero frente a lo poderoso de la argumentación aquí de los compañeros, yo me sumo también a nominar a Sebastián Piñera. En tanto fue la primera autoridad política que se atrevió a sacar nuevamente a los militares en la calle desde la dictadura, O sea, en el contexto de protesta. Claro. en contexto Claro. de protesta, claramente. Ahí sí fue el 19 de octubre, cuando los milicos salen a la calle, que lo repetí todo el programa. Y nada, o sea, las miles de querellas que existen, los miles de daños oculares, los miles de denuncias de tortura al interior de las comisarías, etcétera, son cuestiones que, más allá de que quieran reescribir la historia,
van a quedar plasmadas y nosotros también nos vamos a encargar de que quede plasmado en distintos artículos, libros, este mismo programa, etcétera, para poder también combatir la historiografía oficial de, qué sé yo, de la clase dominante, del que quiere escribir todo el sector de la derecha y también ahora el Frente Amplio y el gobierno. Así que me sumo con todo a nominar a Sebastián Piñera asesino de su pueblo. Bueno, estaba más que claro. Sí, no, Sebastián está bien. Piñera, estás Está bien. avisado. Estés donde estés. Pero ya está muerto. Claro. Maldito Bueno, que se oye, fue sin tenemos pagar que hizo hacer perro palabra muerto. de cierre ya, Sí. porque- Ya. Toño, ¿algo que decir? No, muchas gracias por la invitación. Freestyle. Sí, no, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Al principio uno siempre está como medio nervioso, No, ansioso. perfecto. Pero siempre es como estar entre camaradas y poder intercambiar. Y sobre todo con este tipo de cosas que son muy contingentes y que son muy necesarias de hacer. Perfecto. Así que invítenme cuando quieran. Buenísimo. Agradecidísimos de tu honorable presencia, la verdad. Gracias. Sí. ¿Para decirlo? Sí, yo quería hacer un poquito de Propaganda. Publicidad. aprovechar de dar a conocer acá. Bueno, yo publiqué un libro con... Claro, se censura. No, contarles que publiqué este libro, Así mataron en octubre, crónica de 3 casos, con la editorial LOM Ediciones. Este es un libro que relata eso, 3 casos de asesinados durante la revuelta, desde la perspectiva de 2 madres y una expareja. Y bueno, es un intento de hacer un ejercicio de memoria por los caídos, de memoria por lo que fue la revuelta y por mostrar la violencia y la brutalidad de la respuesta represiva del Estado. Porque precisamente lo que hemos conversado en este programa, han intentado reescribir la historia, pero los hechos son los hechos, y ese intento de reescritura de la historia no es solamente para borrar los motores profundos de la rebelión popular, no es solamente para salvar a los represores en su momento, sino que también para garantizar impunidad, y hay familias al día de hoy que siguen luchando por justicia, siguen luchando por verdad. Así que quiero invitarles a que puedan conocer este libro. Mis redes sociales está también ahí donde se puede adquirir, y vamos a estar haciendo presentaciones, lanzamientos en varios lados para dar a conocer estas historias también, en esta pelea en contra del intento de olvido que intenta imponer el régimen político de los más variados colores. Lo vamos a invitar a Valparaíso ahí a la librería Rosa Luxemburgo también a Dawn, ¿no? Excelente. Para que venga a presentar el libro. Excelente. Yo, bueno, gracias nuevamente por la invitación. Creo que este programa sin duda hay que, bueno, dedicarlo a todos los caídos de la revuelta, a todos los heridos, a todas las madres que quedaron sin su hijo, a todas las familias que se vieron afectadas por la violencia y la brutalidad policial. Y el llamado también es a seguir organizándonos, a seguir combatiendo la historiografía oficial. Y bueno, eso finalmente. Está bien. Oye, yo les quiero hacer una invitación especial a todos, todas, todos quienes están viendo este sábado, si están en Santiago, este sábado 19 de octubre, desde las 5 de la tarde, vamos a estar en Casa Marx, donde grabamos también el Están Avisados. Desde las 4. Desde las 4. Incluso podrían conocer el estudio de Están Avisados. Anda a saber tú lo que podría llegar a pasar. Vamos a estar haciendo una jornada político-cultural, bueno, a 5 años de la revuelta, con proyección audiovisual, exposición de diversos artistas, van a haber músicos, discusión política, vamos a estar haciendo también parte de los lanzamientos del libro que aquí Dawn nos acaba de comentar. Y varias cosas más. Entonces, más que invitadas a poder ser parte aquí en Casa Marx, en Verdi 112 San Joaquín, este sábado desde las 4 de la tarde, para que se puedan sumar. Buenísimo. Eso. Nos vamos. Fuera Muchas Piñera. gracias. Fuera Piñera, que se muera más. Chao, mi gente. Chau, chau. Chao. Chau, chau, Bye, chau, bye. chau.